Pachita, la mujer que operaba con un cuchillo de cocina y un don divino. Imagina que estás enfermo. Gravemente enfermo. Los médicos ya no saben qué hacer contigo. Ya probaste todo. Y entonces alguien te dice que existe una mujer, en una casa de la Ciudad de México, con un don capaz de curarte. Pero hay algo que debes saber antes de entrar. Esta mujer no tiene un hospital. No tiene un quirófano. No usa anestesia. No tiene títulos médicos. Lo único que tiene es un cuchillo, un don extraordinario, y una fe inquebrantable. Y con ese cuchillo, según cientos de testimonios, abría cuerpos humanos, sanaba órganos enfermos, y devolvía la salud a personas que ya habían perdido toda esperanza. Sé lo que quizás estás pensando. Que suena imposible. Que la mente humana no alcanza a comprenderlo. Y tienes razón, lo que Pachita hacía va más allá de lo que la ciencia de hoy puede explicar. Pero déjame contarte por qué su historia ha tocado a tantas personas, incluso a las mentes más brillantes. En los años 70, un hombre escuchó hablar de ella. Y no era un hombre cualquiera. Era un neurocientífico mexicano, formado con un doctorado en la Universidad de Nueva York, profesor de la Universidad Nacional. Un hombre de ciencia pura. Su nombre era Jacobo Grinberg. Grinberg llegó con la mente de un científico, buscando respuestas. Planeaba quedarse solo 3 días para estudiarla. Se quedó más de 2 años. Y al final de todo, este neurocientífico escribió una frase que todavía hoy pone la piel de gallina. Escribió que nunca habría podido imaginar que una parte de un cerebro pudiera trasplantarse de un ser humano a otro. Pero que el hecho era que lo vio suceder con sus propios ojos. Y que lo transformó para siempre. Un neurocientífico. Reconociendo que fue testigo de algo que la ciencia no sabía explicar. Hecho con un cuchillo sencillo, sin anestesia, por una mujer guiada por una fuerza mayor. Y no fue el único que salió transformado de esa casa. El famoso cineasta y escritor Alejandro Jodorowsky también pasó por sus manos. Contó que sintió como le abrían el vientre, completamente despierto. Y luego, ella le pasó las manos por encima, la herida se cerró, y su dolor desapareció para siempre. Así que aquí estamos, ante una de las historias más extraordinarias que ha dado México. La historia de una mujer con un don que sanó a cientos de personas, y que dejó una huella imborrable en todos los que la conocieron. Vamos a conocerla. Para entender a Pachita, tenemos que ir muy atrás. Hasta el año 1900, al norte de México. Su nombre real era Bárbara Guerrero. Nació en 1900 en el municipio de Parral, en el estado de Chihuahua. Y su historia empieza con una herida profunda, de esas que marcan a una persona para toda la vida. Siendo muy pequeña, Bárbara fue abandonada por sus padres. Piénsalo por un momento. Una niña. Sola. En el México de principios del siglo XX. Un país a punto de estallar en una de las revoluciones más sangrientas de su historia. Sin padres. Sin protección. Sin nada. Pero aquí es donde la historia da su primer giro inesperado. Esa niña abandonada fue criada por un hombre afrodescendiente llamado Charles. Y Charles no era un hombre común. Era un chamán. Un sanador. Y le enseñó a la niña a observar las estrellas, a entender la energía y a sanar. Así que esta niña, abandonada por todos, encontró en la persona más inesperada a un maestro. Un hombre que le enseñó que existían otras formas de ver el mundo. Y otras formas de sanar el cuerpo humano. Era como si el destino la estuviera preparando, desde muy pequeña, para la misión de su vida. Pero antes de convertirse en la sanadora más famosa de México, Bárbara vivió una vida durísima, llena de oficios que jamás imaginarías. Cuando estalló la Revolución Mexicana, ella se enlistó en las tropas del general Francisco Villa. Sí. El legendario Pancho Villa. Bárbara fue soldadera. Vivió la guerra desde adentro. Y por las condiciones de pobreza extrema en las que creció, también trabajó como cabaretera, como cantante en el transporte público, y como vendedora de boletos de lotería. Imagina el recorrido de esta mujer. De niña abandonada, a soldado en una revolución. De cantante en camiones, a vendedora de lotería. Y finalmente, a la sanadora más poderosa y luminosa que ha conocido el país. Y hay algo muy profundo sobre por qué Bárbara desarrolló esa relación tan íntima con el cuerpo humano. Los relatos de quienes la conocieron sostienen que su paso por la guerra la marcó para siempre. En las tropas de Villa vio heridas terribles, amputaciones, muerte. Se vio obligada a interactuar con el cuerpo humano, con la carne, con la sangre, desde muy joven. Quizás fue ahí donde su don comenzó a despertar, forjado en el dolor y la compasión por el que sufre. Y aquí quiero hacer una pausa para preguntarte algo.
¿Crees que el dolor y el sufrimiento extremo pueden despertar en una persona dones y sensibilidades que otros jamás desarrollan? ¿Conoces a alguien que, después de atravesar un gran dolor, cambió por completo, como si algo sagrado dentro de esa persona hubiera despertado? Cuéntame en los comentarios. Me fascina leer estas historias. Ahora sí. Hablemos de lo que hizo legendaria a Bárbara Guerrero. Hablemos de Pachita. No fue sino hasta los años 70 que su don se hizo conocido en toda la Ciudad de México. Ahí, se dedicó a atender a todo tipo de pacientes, sin importar si eran ricos o pobres, con la misma entrega y el mismo amor, en un lugar que la gente terminó conociendo como la Casa de las Brujas, en la colonia Roma. Y lo que hacía en esa casa maravillaba a todos los que lo presenciaban. Sus sanaciones más impresionantes consistían en abrir al paciente con un cuchillo, retirar aquello que estaba enfermo, y devolver la salud al cuerpo. Para cerrar las heridas, simplemente pasaba sus manos por encima. Y el dolor se iba, y la piel quedaba sana, sin cicatriz. Nunca usó anestesia. Jamás la necesitó. Y déjame contarte un detalle hermoso en su sencillez. Pachita usaba siempre el mismo cuchillo para todas sus sanaciones. Un cuchillo humilde, sencillo. Porque el poder, decía ella, no estaba en el instrumento. Estaba en la fuerza que la guiaba. Sus pacientes estaban completamente despiertos durante todo el proceso. Y muchos de ellos, después, reportaban estar curados de enfermedades reales, enfermedades que la medicina tradicional no había podido resolver. Personas desahuciadas que recuperaron la vida. Para atenderlos, ella les pedía cosas simples. Que llevaran alcohol, vendas y una sábana. Nada de tecnología. Nada de laboratorios. Solo eso, y fe. Y sin embargo, la fila de personas que buscaban su ayuda crecía y crecía sin parar, llegando gente de todo México y del mundo entero. Pero lo más extraordinario de toda esta historia todavía no llega. Porque falta contarte quién, según ella, la guiaba en cada una de estas sanaciones. Y cuando te lo diga, vas a entender por qué su historia es tan profundamente mexicana, tan ligada al alma de esta tierra. Antes de eso, quiero tu opinión. Con lo que sabes hasta ahora, ¿qué sientes al escuchar esta historia? ¿Te conmueve? ¿Te llena de asombro? Escríbelo en los comentarios. Quiero acompañarte en esta reflexión. Aquí está lo que te prometí. Y es de lo más hermoso de toda su historia. Pachita afirmaba, con toda humildad, que ella por sí sola no curaba a nadie. Que ella era solamente un canal. Un instrumento en manos de una fuerza mayor. ¿Un instrumento de quién? Pachita afirmaba que durante sus sanaciones era guiada por el espíritu de un antiguo emperador azteca, un Tlatoani. Las fuentes varían entre dos nombres, algunos dicen que era Cuauhtémoc, el último gran gobernante de Tenochtitlán, el que resistió heroicamente en defensa de su pueblo. Otros mencionan a Moctezuma. En cualquiera de los dos casos, hablamos de un emperador venerado, un símbolo del alma antigua de México. Detente a pensar en la belleza y el peso de esto. Estos emperadores representan la dignidad indígena, la sabiduría ancestral, el espíritu eterno de esta tierra. Y según Pachita, era el espíritu de uno de ellos el que descendía sobre ella para sanar. Ella lo llamaba, con cariño, el hermanito. Los pacientes que estuvieron presentes contaban que, cuando entraba en trance, Pachita se transformaba por completo. Su mirada cambiaba. Su voz cambiaba. Como si de verdad una presencia sagrada y poderosa hubiera tomado su cuerpo para hacer el bien. Y déjame contarte algo que muestra el alcance de su don. Pachita fue tan extraordinaria que atrajo la atención de investigadores serios de todo el mundo. Sus sanaciones fueron estudiadas por un psicólogo estadounidense, Stanley Krippner. Por un antropólogo médico cubano, Alberto Villoldo. Por un investigador español, Salvador Freixedo. Por el neurofisiólogo mexicano Jacobo Greenberg. Y el escritor Alejandro Jodorowsky le dedicó páginas enteras de su obra. Personas cultas, preparadas, que vinieron de lejos, y que quedaron profundamente marcadas por lo que vieron. El investigador español Salvador Freixedo llegó a narrar el momento en que, ante sus propios ojos, Pachita materializó entre sus dedos un pedazo de carne, y lo colocó en el cuerpo del paciente para sanarlo. Y esto me lleva a una pregunta profunda para ti. ¿Por qué crees que el espíritu de un emperador azteca eligió a Pachita como su canal? ¿Qué nos dice esto sobre México,
sobre su herencia indígena, sobre la fuerza espiritual que corre por las venas de esta tierra? Me encantaría leer tu reflexión en los comentarios. Y ahora llegamos a una de las partes más conmovedoras y misteriosas de toda esta historia. Volvamos a Jacobo Greenberg, el neurocientífico del que te hablé al inicio. Greenberg era un científico de verdad. Estudió psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo un doctorado en neurociencias en la Universidad de Nueva York. Dedicó su vida a estudiar el cerebro humano, la conciencia, la telepatía. Fue uno de los científicos mexicanos más brillantes y visionarios de todo el siglo XX. Y él, con toda su preparación científica, quedó completamente cautivado por Pachita. Fue a estudiarla planeando quedarse 3 días. Se quedó más de 2 años. Greenberg escribió 2 libros sobre ella. Uno se llama Las manifestaciones del ser, Pachita. El otro, Pachita. Un testimonio veraz del poder de la mente sobre la materia. Y en las primeras páginas de su testimonio, dejó escrito algo muy importante. Dijo que en esa obra no existían invenciones. Que todo era verídico. Que era una descripción real de lo que él vio y experimentó junto a Bárbara Guerrero. Y que escribió el libro para dejar testimonio, y para honrar la memoria de esta mujer extraordinaria. Un científico. Un neurocientífico formado en Nueva York. Poniendo su nombre y su reputación en juego para decir, ante el mundo, esto que vi, es real. Greenberg incluso desarrolló teorías profundas para comprender lo que presenciaba. Habló de una red que compone el espacio y el tiempo, un concepto que conectó con la física cuántica. Según su visión, Pachita tenía un control único sobre su propia conciencia, y con ese poder era capaz de influir sobre esa red, de tocar la realidad misma. Él la llamó teoría sintérgica. El esfuerzo de un hombre de ciencia por rendir homenaje, con las herramientas de la razón, a algo que su corazón ya había aceptado como verdadero. Pero aquí está el giro que nadie ve venir. Y es estremecedor. El 8 de diciembre de 1994, Jacobo Greenberg desapareció. Sin dejar rastro. Sin una explicación. El científico que dedicó su vida a comprender lo inexplicable se convirtió él mismo en uno de los misterios más grandes de México. Simplemente, un día, ya no estaba. Y hasta hoy, nunca se ha sabido con certeza qué le pasó. Su desaparición despertó todo tipo de preguntas. Y hay un detalle más que añade otra capa de misterio. Según algunos testimonios, Pachita y el científico habrían mantenido cierta distancia pública por su cercanía con la familia de un presidente de México. Una sanadora venerada. Un científico brillante que se desvanece. Todo entrelazado en un mismo hilo que nadie ha logrado desatar. Y quiero preguntarte directamente. ¿Qué crees que le pasó a Jacobo Greenberg? Los hechos son completamente reales. El hombre existió. Fue un científico reconocido, escribió con devoción sobre Pachita y desapareció sin dejar rastro. Déjame tus teorías en los comentarios. Este misterio sigue vivo hasta el día de hoy. Bárbara Guerrero, Pachita, partió de este mundo en la Ciudad de México el 29 de abril de 1979. Pero su historia, lejos de morir con ella, no ha dejado de crecer. Hoy, casi 5 décadas después, Pachita es una de las figuras más luminosas y veneradas de toda la espiritualidad en América Latina. Su nombre aparece en documentales, en libros, en series, en videos que millones de personas ven en todo el mundo. Su legado influyó profundamente en la obra de Jodorowsky. Y el misterio de la desaparición de Jacobo Greenberg sigue siendo recordado, investigado y contado hasta el día de hoy. Y aquí está la reflexión final. Lo más hermoso que nos deja Pachita. Su historia nos habla del poder de la fe. Del amor por el que sufre. De la fuerza que puede habitar en una persona humilde que se pone al servicio de los demás. Nos habla de cómo una niña abandonada, sin educación, sin dinero, sin absolutamente nada a su favor, se convirtió en un canal de sanación que tocó cientos de vidas y que dejó asombrados a científicos de todo el mundo. Pachita nos recuerda algo hermoso y profundo. Que hay más cosas entre el cielo y la tierra de las que nuestra ciencia, hoy, con todo su avance, alcanza a comprender. Que el don,
La fe y el amor tienen un poder que va más allá de toda explicación. Y aquí volvemos a donde empezamos. Al inicio de este video te pedí que dejaras tu postura. ¿Crees que existen dones y fuerzas que la ciencia todavía no puede explicar? Ahora que conoces la historia completa. La niña abandonada. La soldadera de Pancho Villa. El cuchillo humilde. El espíritu del emperador azteca. El científico que la estudió y quedó transformado. Su legado eterno. Quiero que hagas 3 cosas. Primero, vuelve a leer el comentario que escribiste al inicio. ¿Cambió tu forma de ver esta historia? Dímelo. Me fascina acompañar a las personas en su reflexión. Segundo, quiero preguntarte algo desde el corazón. ¿Alguna vez has sentido, en tu propia vida, el poder de la fe? ¿Has vivido, o conocido, una sanación o un momento que la razón no alcanza a explicar? Cuéntanoslo en los comentarios. Tu testimonio puede tocar el corazón de alguien más. Y tercero, si esta historia te conmovió, si honró la memoria de esta mujer extraordinaria, compártela con alguien que necesite creer que aún existen los milagros. Porque leyendas como la de Pachita merecen vivir para siempre. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo secreto de la historia.